capítulo anterior estuvimos viendo cómo la luz o la iluminación artificial fue afectada por la electricidad y por la llegada de la electricidad y la luz eléctrica. En el capítulo de hoy vamos a conversar sobre las tecnologías o cómo fueron evolucionando esas tecnologías de iluminación. Hoy les tengo un invitado súper especial. Él es Alex Mesa, es nuestro gerente de iluminación en la Umayer. Él es un arquitecto con 20 años de experiencia en iluminación. Y con él vamos a conversar un poco sobre esas diferentes evoluciones de la tecnología de la iluminación artificial. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Cami, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y bueno, esperemos pues que aquí aprendamos un poquito de la luz. Como les comentaba en el capítulo anterior, llegó Thomas Alva Edison a enseñarnos un poco sobre la iluminación eléctrica y cómo llegó pues ese bombillo donde se calentaban esos filamentos y por fin teníamos la luz digamos producida por electricidad. Yo quisiera que nos contaras un poquito qué pasó después de eso. Claro, antes que eso me gustaría aclarar un poquito el tema de incandescente y del descubrimiento, porque básicamente antes que Edison había muchas prácticas para lograr emitir luz, pero fue Edison por medio de 600.000 ensayos pues, que se hablan, que logró que el bombillo incandescente pues, fuera comercial. Entonces, si bien fue... Sí, que fuera seguro en realidad, exacto. ¿No? Si bien entonces fue patentado por él, pues yo creo que es debido a la investigación pues, de muchos científicos antes. Bueno, y entonces, ¿qué pasó después del bombillo incandescente de Edison? ¿Qué pasó después? Bueno, el ser humano siempre ha tenido una inmensa curiosidad frente al tema de la luz y cómo vencer la oscuridad. Y básicamente venían haciéndose muchos experimentos antes del bombillo incandescente inclusive, y fue desarrollado el tema de iluminación de baja presión. ¿En qué consiste? Fue un sistema fluorescente que tenía o consistía de varios materiales, un tubo de vidrio, una película de fósforo que básicamente emitía luz visible cuando el gas se ionizaba en el interior. Desde ahí empezó pues como una carrera en todo lo que tenemos hasta hoy, que es el LED. Ok, ¿y qué pasaba digamos internamente con esos gases? ¿Qué ventajas nos daban con respecto a la luz o a la eficacia? Claro, inicialmente el bombillo incandescente tenía una eficacia de 10, 15 lúmenes por vatio, pero a raíz de este nuevo descubrimiento se evidenció que producíamos más luz con menos potencia. Entonces hubo un desarrollo gigante porque ayudó mucho a la industria, sobre todo en ese tema de la productividad, porque pues ya los obreros tenían menos sensación de calor, el tubo fluorescente producía menos calor como tal y generaba más luz visible. Eso fue un desarrollo gigante y creo que la tecnología fluorescente nos acompañó durante 40, 50 años, aunque eso fue el primer paso, porque luego de ello también veíamos que todavía, por ejemplo, en algunos municipios de Colombia se pueden ver luminarias de alumbrado público con tecnología fluorescente de baja presión, pero básicamente se logró por medio de avances y por medio de pruebas en laboratorio que el bulbo de descarga ya no tuviera un gas a baja presión, sino meterle mucho más presión, y de ahí fue que sale el sodio a alta presión y nuevamente pues como productos actuales como los metal halide. Ok, ¿y qué ventajas digamos nos daban esos elementos químicos a alta presión dentro del bulbo? Claro, bueno, los elementos a alta presión tenían una ventaja impresionante, es que producían mucha cantidad de luz y nos generaban menos consumo de energía, era lo primero. Lo otro era que ya al tener esa presión interna se lograba que el bombillo tuviera un mejor comportamiento frente al calor. Entonces ya las ópticas de las luminarias no necesitaban ser gigantes como las de las fluorescentes, sino que eran más compactas y podían funcionar en diferentes temperaturas. Y te hago una pregunta, tal vez eso podía mejorar la vida útil del bombillo, o sea, nos duraba más tiempo o eso no nos afectaba. Básicamente con la mezcla de los materiales en la parte interior
se podía jugar ya un poco con la vida útil, es decir, arrancaron con 10.000 horas, 15.000 horas y fue progresando hasta tener 40.000, 60.000 horas de vida útil, pero en sí el tema de meter un gas a alta presión podía funcionar, sobre todo en esas condiciones de cambios de temperatura externa, pues. Muy chévere, muy chévere. Y bueno, ya como para continuar, entonces, ¿en qué momento llega el LED? Bueno, el LED, hablan que hay indicios de 1890 donde ya básicamente estaba como el desarrollo, estaba la arquitectura de cómo funcionaba el LED, pero fue hasta 1962 donde un científico de General Electric, Nick Holoniak, que inclusive fue postulado como premio Nobel, infortunadamente no lo ganó, donde logra emitir luz roja visible. Entonces fue un gran descubrimiento porque vuelve la parte que había estructurada pero que no había logrado emitir luz, él lo vuelve luz y de ahí para adelante empieza a tener un desarrollo muy muy gigante. Cada vez acá en este punto, por ejemplo en 1962, él logra emitir muy bajos lúmenes por vatio, creería que 0.5 lúmenes por vatio es lo que hablan los libros, y de ahí para adelante el LED tuvo una carrera bastante acelerada. Bueno, y cuéntanos un poquito qué es el LED, cómo funciona. Bueno, el LED es un producto de estado sólido. ¿Cuál es su configuración? Básicamente también tiene el principio de un cátodo y un ánodo, sino que no pasa por un gas, sino que aquí se hace una estimulación o se produce por medio de una corriente eléctrica que unos fotones brinquen a una superficie de fósforo. En este caso normalmente los LEDs son amarillos, tienen un recubrimiento amarillo y eso hace que se produzca una luz visible. Ese recubrimiento es fósforo. Ese recubrimiento es fósforo y ya dependiendo de las calidades de ese fósforo pues producirá o mayor o menor cantidad de luz. Y el fósforo también de una u otra manera nos determina el color de la luz. Así es, dependiendo de los materiales que lleva el fósforo, si lleva galio, indio, iridio, pues puede ya tener una diferente tonalidad, es decir, yo puedo irme desde tonalidades muy amarillas hasta tonalidades muy blancas. Bueno, no, Alex, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo tu conocimiento. Para el próximo capítulo vamos a continuar hablando específicamente del LED. Queremos que ustedes conozcan al detalle toda la tecnología LED y qué significa cada uno de esos componentes que hoy nos hace o que hace al LED de hoy en día la tecnología más eficiente.